Amigos, bienvenidos a Hablemos de Política. Estamos con Carlos Escafi, analista internacional, gerente de Imaginación Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además, para conversar, bueno, de esta tremenda noticia de ayer en Chile, que en medio pues, de la pandemia ha sido acudido a las urnas, ha sido una convocatoria importante, aproximadamente el 50% entiendo del padrón electoral que se ha volcado a las urnas para decidir finalmente el cambio de constitución, para decidir la convocatoria de una asamblea constituyente. El apruebo, como se ha llamado en Chile, ha tenido aproximadamente 80%, un poquitito menos, ¿no? Frente a ese 20-21% de la desaprobación. Pero esto viene en una coyuntura muy particular por varias razones. Carlos, gracias por estar con nosotros en Hablemos de Política. Enrique, muchas gracias nuevamente. Te agradezco la invitación. Efectivamente, Enrique, permíteme con una muy breve reflexión. Chile, los chilenos, ayer hemos vivido un importante proceso democrático. Hemos notado cómo la tradición republicana se impuso, pero lo más importante, Enrique, es que se sintonizó la calle. ¿Ah? Hemos escuchado a la calle y finalmente se sintonizó. Adultos, mayores, jóvenes se hicieron escuchar de manera decidida y el plebiscito, Enrique, se traduce en el antídoto a la violencia. Logra su propósito, pues la participación, como bien tú lo decías, fue de manera importante, fue una participación alta. La gente en Chile no ha estado reclamando grandes revoluciones, Enrique, sino básicamente pugna por el acceso a bienes públicos, calidad, salud, pensiones, educación, vivienda, etcétera. Y este acceso desigual, es decir, educación para ricos, educación para pobres, salud para ricos, salud para pobres, producía y sigue produciendo una inmensa irritación, una sensación de injusticia, de percepción cotidiana de desigualdad. Y fíjate tú, el domingo pasado nosotros tuvimos, hemos retenido esta imagen tan brutal de la torre de la iglesia cayendo en llamas, y eso va a quedar sin lugar a dudas durante mucho tiempo en la memoria colectiva de miles de chilenos, ¿no? El rechazo a la violencia, con lo de ayer, se ha vuelto de manera, el análisis que se desprende de la alta concurrencia de este plebiscito es que rechazamos la violencia y atrás queda el endiosamiento a la primera línea, Enrique. ¿Cómo queda, Carlos, el gobierno? Porque lo que se ha trascendido también en los últimos días, en las últimas semanas, eran las diferencias incluso entre los partidos que componen la alianza de gobierno sobre cómo abordar, y eso es algo que llama la atención, los esfuerzos tanto en derecha como en izquierda por cohesionar sus alianzas a pesar, ¿no? A pesar de, como digo, estas diferencias. Pero, ¿cómo queda el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cómo se caracteriza de aquí en adelante? Porque de alguna manera, pues, si se quiere, es más identificado pues, con un lado conservador, que de repente no sería el que se interpretó en la votación. Sí, mira, el gobierno del presidente Piñera reivindica su rol en el proceso. De hecho, ayer al conocerse los resultados, afirmaba que no pretende ser un espectador del proceso ni tampoco de los desafíos que aún están pendientes en el país, ¿no? Y yo creo que básicamente va a estar enfocado lo que le quede de su gestión. Recordemos que el presidente Piñera concluye el 11 de marzo del 2022, va a estar enfocado básicamente en la recuperación post-estallido, pandemia, reactivación de la economía, empleos perdidos, protección de la salud, pero un tema no menor es que los actores políticos hoy entran en modo electoral, Enrique. Y tú me hablabas, claro, de los bloques. Mira, Chile hay que desmitificar un poco eso, porque si tú me preguntaras cuál es la composición, yo te diría que el 25% en Chile es una centro-derecha, el otro 25% es una centro-izquierda y un 10% básicamente muy diversificado, pero tienes un 60% ahí. El 40%, Enrique, básicamente se refiere a los independientes. Y ahí va a estar la clave hoy. Los importantes resultados del plebiscito ayer, en donde el apruebo se impone con más de 78 puntos, va claramente es una señal que se manifiesta que efectivamente que la sociedad chilena quiere un cambio importante, decidido, y cuando tú lees los resultados, por ejemplo, porque no solamente se votó por si aprobamos o rechazamos la Constitución, sino además por el tipo de órgano. Y con el tipo de órgano íbamos a escoger entre una convención mixta constitucional, es decir,
una convención de constituyentes más participación de diputados, y la otra opción era la convención constitucional propiamente tal, es decir, una asamblea constituyente propiamente tal. Se escoge esta última y se impone por 78 puntos sobre el anterior. ¿Cómo se va a procesar ahora el proceso de aquí en adelante? Mira, entramos, Enrique, a un calendario electoral muy potente. Me refiero básicamente al siguiente año, el 2021. El 11 de abril, Enrique, teníamos y tenemos planificada la elección general de alcaldes y gobernadores regionales, y esto aún no necesariamente se ha confirmado como tal, pero hay muchos indicadores que consideran que así debería ser, que el 11 de abril se vote también por la Asamblea Constituyente. ¿Ah? Y claro, tendríamos esta elección, pero también el 21 de noviembre tenemos la elección general, el 21 de noviembre del 2021, donde se elige presidente de la República, senadores y diputados. ¿Ah? El presidente Piñera entrega el mandato el 11 de marzo del 2022, y con el siguiente gobierno en el 2022, primer semestre, estaríamos entrando a otro plebiscito, Enrique, de constitución de salida, en donde aprobaríamos o rechazaríamos la nueva redacción de la siguiente constitución. ¿Cómo es el panorama en esta izquierda o centro izquierda, como estás puntualizando, que claro, también es una coalición que agrupa a partidos muy distintos entre sí también, ¿no? Sí, claro. Mira, en este minuto hay un panorama, que hay que decirlo, ¿no? De mucha algarabía, ¿no? Y se dice que obviamente las fuerzas de la coalición, más de la concertación, comienzan a tener nuevamente cierto brillo. Yo creo que no es así, yo creo que ese es un error triunfalista. Yo creo que la misión es comenzar a entender a estos independientes, qué es lo que quieren. Chile se cansó, Enrique, de los dinosaurios políticos, ¿ah? Y eso se comenzó a hablar ya desde el año 2016. Por eso que veías tanto ausentismo. ¿Ah? Las principales conclusiones, Enrique, de este plebiscito en esa línea es que este es un hito histórico con la mayor concurrencia de votantes del año 2012. Estamos hablando acá de más de casi 7.5 millones de personas que votaron, de una población. Chile tiene 17 millones. ¿Ah? La sensación adicional fue la del retorno de los jóvenes a las urnas. Esa es la percepción que queda, básicamente. Te decía además que los actores políticos entran en un modo electoral, y un tema no menor, Enrique, también como conclusión, es que en efecto se temía que hubiese manifestaciones, disturbios ayer que pudiesen afectar la normalidad del proceso, especialmente por grupos anarquistas, ¿ah? Que no estaban ni a favor ni de la prueba del rechazo. Pero esa preocupación había lógicamente aumentado tras los últimos incidentes violentos del pasado 18, pero la verdad que ayer, salvo algunos episodios aislados, todo se desenvolvió con una normalidad importante. ¿Qué es lo que significa eso? Que efectivamente Chile estaba buscando, los chilenos buscábamos que se diera este espacio. ¿Ah? Lo temido prácticamente no ocurre. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se auguran en el modelo económico? Mira, justo en la mañana conversaba con un ex colega, ¿no? Yo te diría que, a ver, básicamente aquellos en donde eviten, por ejemplo, que el consumidor se siga viendo perjudicado por procesos en casos de colusión. ¿Ah? Nosotros hemos vivido algunos casos de colusión muy sensibles, ¿ah? Desde fármacos y por supuesto medicamentos, bienes esenciales de consumo, como por ejemplo el pollo, que fue un caso muy, muy, muy sonado en Chile, en donde claramente mostraba la poca sintonía, hay más que sintonía, la fuerza, la potencia de ciertos grupos económicos que terminaban finalmente doblegando a este consumidor. Entonces, creo que podría ir por ahí. No sé si más responsabilidad respecto del trato del consumidor, ¿no? Pero hablar de modelo económico en Chile, yo no me atrevería a decirte, Enrique, si efectivamente el modelo va a cambiar como tal, porque el modelo económico que hemos tenido, el modelo sobre todo de apertura comercial, ha sido exitoso, y así lo reconocen en Chile. De repente, claro, ¿no? Comenzar a evitar que la riqueza
se concentre en las principales familias, de repente tener un sistema de salud que recoja las actuales complicaciones del actual, ¿ah? El tema de acceso a la educación. Yo creo que el modelo debería comenzar a discutir todo lo vinculado a accesos, ¿ah? Accesos, pero una reforma sustancial, Enrique, yo creo que por mi parte al menos sería irresponsable comenzar a hablar de que esto va a dar un cambio de 180 grados. Yo particularmente, Enrique, no lo veo así. Interesante. Desde la izquierda, por supuesto, hay una narrativa, ¿no?, que tiene que ver con la constitución, entre comillas, de Pinochet y cómo esto de alguna manera corregiría, ¿no?, este origen espurio, ¿no?, del texto constitucional. Ahora nos acaba usted de puntualizar que probablemente los intereses de la mayoría estén por otro lado, ¿no? Menos, si se quiere, no sé si politizados es la palabra, pero ¿se va a apuntar, digamos, a un cambio en estructuras políticas también? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se está comentando? Porque de todas maneras, claro, un cambio de constitución no es menor, ¿no? Probablemente, efectivamente, claro, se retenga el modelo, pero entonces, ¿de qué estamos hablando en la estructura? Mira, lo que sí va a pasar, Enrique, es que tú vas a comenzar a ver nuevas caras, ¿ah? Nuevas caras en política, más presencia de técnicos, menos presencia de políticos de antaño, no necesariamente esto significa de que, oye, nuevamente los partidos políticos van a comenzar a colocar a sus figuras emblemáticas, ¿no? O a sus dinosaurios políticos. Yo creo que va a haber mucho espacio para la presencia de técnicos, de independientes, ¿ah? Y eso es un reclamo que en Chile ha comenzado a hacerse escuchar, yo te diría, con fuerza del 2016, pero ya en el 2014 se comenzaba a hablar mucho de ello, y esa es la explicación, Enrique, por ejemplo, tú tengas profesionales de muy buen nivel en Chile que no necesariamente están con afiliación a algún partido político, incluso rechazan alguna invitación, ¿ah? Obviamente, claro, si uno va a saber escuchar, sin lugar a dudas, debes haber escuchado muchas opiniones de que esto es un rechazo a la Constitución de 1980, ¿no? Yo te diría que más que un rechazo era básicamente que el país cambió, el país tiene un nuevo norte, ¿ah? La sociedad chilena cambió de manera importante, ¿ah? Y era natural entonces que fuéramos y adoptáramos el querer imponer una nueva constitución, sin lugar a dudas que a través de un proceso democrático. Este es un largo camino, Enrique, que nos espera hacia un nuevo país. Es la mayor explicación del apruebo. La mayor explicación del apruebo es el rechazo a la violencia. ¿Ah? Hoy, obviamente, vamos a tener que trabajar de manera importante en lograr amalgamar el sentir de todos los chilenos. Va a ser muy difícil eso. Yo te diría, claro, que se habla de que somos una nación polarizada. Yo te diría que cada vez menos, ¿ah? Cada vez menos, ¿ah? Y que esta ha sido una evidencia. Eso va a ser un tremendo desafío, pero hay que apostar ahí a la importancia que tiene el Estado de Derecho, a la importancia de incorporar en nuestro nuevo proceso justicia e igualdad, sobre todo igualdad. ¿Ah? Y hay una crítica a la sociedad, a mi país, ¿no? Seguimos siendo, en Chile, Enrique, seguimos siendo una sociedad en la que hay mucha desigualdad. Chile, hasta el día de hoy, Enrique, en Santiago, tú debes haber estado más de alguna vez, se sigue hablando de barrio alto. Barrio alto son las comunas que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Ah? Fíjate cómo erróneamente se ha instalado ese tipo de mensaje. ¿Ah? Nos ha tocado muy duro, además de la pandemia, la compleja contracción económica, hemos tenido el reclamo social que, claro, fue la punta del iceberg, ¿ah? Cómo detona eso el pasado 18 de octubre. ¿Ah? Pero yo estoy seguro, Enrique, que vamos a salir adelante. ¿Ah? Somos una nación grande, generosa, muy orgullosa, con mucha identidad, y yo estoy seguro que Chile se va a poner de pie nuevamente. ¿Ah? Pero no sé si, Enrique, tengamos un cambio de modelo económico de manera importante. ¿Ah? Yo creo que todo lo que tenga que ver con accesos y desigualdades, sin lugar a dudas, van a abordarse. ¿Ah? Ahora, para terminar,
el ejemplo de lo que ha podido ser organizar un proceso electoral exitoso en medio de la pandemia. También marca pues un antecedente para el calendario electoral que estamos viviendo en la región, porque como señalaba más, pues a pesar de no ser pues un voto obligatorio y demás, la asistencia, ¿no?, del votante ha sido bastante relevante, ¿no? Sí. No le ha dado miedo salir a votar a la gente. No, fíjate que se hizo con mucha responsabilidad. Yo fui testigo de excepción, de hecho, y no ha habido mucha responsabilidad de los votantes, de los vocales de mesa, de los personeros, ¿ah? En seguir estrictamente las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Servicio Electoral, ¿ah? Hubo mucha responsabilidad ayer. Tú veías a la gente, adultos mayores que estaban esperando su turno a votar desde las 8 de la mañana. ¿Ah? Veías pero lo más destacable, Enrique, es la presencia de los jóvenes. ¿Ah? Chicos que tenían 18 años, ¿ah? Concurrían, algunos con sus padres, otros solos, ¿no? Con mucha algarabía, ¿ah? Con sus banderas colgadas en el cuello, iban y votaban. ¿Ah? Era el momento en que, y así fue entendido, era el momento en que estos jóvenes, esta generación de millennials, tenían que hacerse escuchar. ¿Ah? No solamente millennials, sino también generación Z, se hicieron escuchar y así ocurrió. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Carlos Escafi, muchas gracias por acompañarnos y darnos pues esta perspectiva tan importante y tan, como dices, de primera mano de lo que está ocurriendo en tu país. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Enrique, y en la medida que esto siga avanzando, a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.